El desierto tiene ojos, y nunca duerme. Soy el vigilante, y hoy te traigo una historia que la arena intentó ocultar. Hermano, lo que te voy a contar hoy va a hacer que se te pare la piel de gallina. En serio. Esto no es un cuento de abuelita, no es una leyenda urbana, no es nada de esas huevadas que se inventan por ahí. Esto pasó de verdad en Iquique, en el norte de Chile, hace apenas 3 años, y hasta el día de hoy las autoridades siguen sin dar explicaciones claras. Un minero desapareció en una faena antigua, una de esas minas abandonadas que están por todo el desierto. 70 días después encontraron su cuerpo. Pero eso no es lo peor, no. Lo que realmente te va a dejar helado es lo que encontraron junto a él, un cuaderno destrozado, manchado de sangre y tierra, donde escribió todo lo que le pasó ahí abajo. Y cuando digo todo, es todo. Lo que ese hombre vivió en la oscuridad no tiene explicación racional, compadre. Hay cosas que escribió que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que existe ahí abajo, en las profundidades. Así que agárrate bien, porque después de escuchar esto, no vas a poder dormir tranquilo. Pero antes de seguir, compadre, déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad de Chile o de qué país estás escuchando esta historia. Quiero saber quién es lo suficientemente valiente como para quedarse hasta el final. ¿Estás en Santiago? ¿En Valpo? ¿En Antofa? ¿O tal vez estás escuchando esto desde el extranjero? Dale, escribe ahora, no seas tímido. Y si te atreves, cuenta si alguna vez has escuchado algo raro en tu ciudad o si conoces alguna mina abandonada cerca de donde vives. Todo comenzó en marzo de 2022, cuando Rodrigo Espinosa, un minero de 42 años, veterano de las faenas del norte, decidió aceptar un trabajo que todos sus colegas habían rechazado. La mina, Santa Rosa, ubicada a unos 80 kilómetros al interior de Iquique, llevaba cerrada desde los años 70. Oficialmente por problemas de rentabilidad, pero los lugareños siempre hablaron de otra cosa, de desapariciones, de sonidos extraños que se escuchaban en la noche, de mineros que salían traumatizados jurando que habían visto cosas que no podían existir. Pero Rodrigo necesitaba la plata, tenía deudas hasta el cuello, la pensión de alimentos de sus 2 cabros chicos lo tenía ahorcado, y cuando le ofrecieron el triple del sueldo normal por hacer una evaluación técnica de los túneles principales, no lo pensó 2 veces. Sus amigos le dijeron que estaba loco, que esa mina estaba maldita, pero él se reía. Son puras leyendas de viejas, decía. Yo he trabajado en minas toda mi vida, he estado en túneles más peligrosos que la cresta. El contrato era simple, bajar solo durante una semana, evaluar la estructura, tomar muestras, reportar si era posible reabrir la faena. Le dieron equipo de comunicación, comida para 10 días, linternas, todo el equipo necesario. La empresa era medio turbia, una constructora fantasma que aparentemente quería comprar el terreno. Rodrigo bajó un lunes en la mañana, con el sol del desierto pegando fuerte sobre las rocas áridas. La entrada de la mina era un hoyo negro en medio de la nada, rodeado de herramientas oxidadas y rieles abandonados. Se persignó por costumbre, más que por fe, y empezó a descender. Las primeras horas fueron normales, aburridas incluso. Túneles polvorientos, humedad pegajosa, el silencio típico de las profundidades. Reportaba cada 2 horas por radio. Todo normal. Todo tranquilo. Hasta que llegó el martes por la noche. En su cuaderno, Rodrigo escribió con fecha del segundo día, martes 22 de marzo, 11:47 horas. Algo raro está pasando acá. Llevo como 1 hora escuchando un sonido que no puedo explicar. Al principio pensé que eran las tuberías de ventilación, o tal vez algún animal que se metió por algún lado. Pero no, huevón, esto es diferente. Es como un rasguño, como si alguien estuviera arrastrando las uñas por las paredes de roca, pero súper lento, súper constante. Y lo más raro es que cada vez que trato de ubicar de dónde viene, se detiene. Completamente. Como si supiera que lo estoy buscando. Los ingenieros que después analizaron el cuaderno dijeron que la letra de Rodrigo en esta entrada todavía era clara, firme, la de un tipo que estaba desconcertado pero no asustado. Eso cambiaría pronto. Rodrigo intentó comunicarse por radio, pero empezó a tener interferencias. Estática constante, como si algo estuviera bloqueando la señal. Logró hablar con la superficie solo por unos segundos, lo suficiente para decir que todo estaba bien, que solo había problemas técnicos menores. Mintió. No quería que pensaran que se estaba volviendo loco, no quería perder el trabajo. Siguió explorando, pero ahora con los sentidos más alertas. El túnel principal se dividía en 3 ramales, según el mapa que le habían dado.
Decidió ir por el del medio, que supuestamente llevaba a la cámara principal de extracción. Mientras caminaba, su linterna empezó a parpadear. Cambió las baterías, pero siguió fallando. Y entonces vio algo que lo dejó helado. En la pared, grabado en la piedra con algo filoso, había palabras en español. Pero no eran mensajes normales de mineros, no eran fechas o nombres. Decían cosas como, no bajes más, ellos están abajo, perdí la cuenta de los días. Las letras eran irregulares, desesperadas, hechas con prisa o con miedo. Rodrigo sintió que el aire se volvía más pesado. Miércoles 23, 3:15 de la madrugada. No puedo dormir. El rasguño sigue, pero ahora es más fuerte, más cerca. Y hay algo más. Huelo algo podrido, como carne descompuesta, pero mezclado con azufre o algo químico. He revisado todo mi equipo, mi comida, no hay nada que pueda estar causando ese olor. Viene del túnel, del fondo. Intenté comunicarme por radio otra vez y esta vez no hubo ni estática, solo silencio muerto. Creo que el equipo está fallando por la humedad. O eso quiero creer. La caligrafía de Rodrigo empezaba a mostrar signos de nerviosismo, letras más grandes, más apretadas. Los psicólogos que analizaron el cuaderno dijeron que mostraba señales de estrés agudo pero todavía mantenía coherencia total. Rodrigo decidió volver al punto de entrada para subir a la superficie y reportar los problemas, pero cuando llegó al túnel principal, algo estaba diferente. La escalera metálica que había usado para bajar, la que estaba asegurada con pernos industriales a la roca, había desaparecido. Completamente. No estaba tirada, no estaba rota. Simplemente no estaba. En su lugar, solo había los agujeros en la pared donde habían estado los pernos. Rodrigo entró en pánico. Gritó, pidió ayuda, esperó que alguien desde arriba lo escuchara. Nada. El eco de su propia voz rebotando en las paredes fue su única respuesta. Revisó sus opciones, tenía equipo de escalada de emergencia, cuerdas, arnés. Podía intentar subir por el túnel vertical, aunque era peligroso sin aseguramiento desde arriba. Pero cuando iluminó la pared para buscar puntos de agarre, vio algo más. Huellas de manos. Docenas de ellas. Manchadas en la roca con algo oscuro que parecía sangre seca. Pero no eran huellas normales. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y estaban dispuestas en ángulos imposibles, como si quien las dejó pudiera torcer sus muñecas de formas inhumanas. Rodrigo retrocedió, tropezó, cayó de espaldas. Su linterna rodó y se apagó, dejándolo en oscuridad total por 5 segundos eternos. Miércoles 23, hora desconocida. Perdí mi reloj en la caída. O tal vez me lo quitaron, no lo sé. Ya no sé qué pensar. Recuperé mi linterna pero ahora solo funciona a media potencia. Tengo que racionar las baterías. He intentado trepar el túnel vertical 3 veces y las 3 veces he tenido que bajar. No es solo difícil, es que cada vez que llego a cierta altura, escucho voces. Voces de mujer, de niños, llamándome por mi nombre. Rodrigo, no nos dejes aquí abajo. Rodrigo, baja con nosotros. La primera vez pensé que era mi imaginación, el eco, la falta de sueño. Pero la tercera vez la voz de mi hija, mi Martina de 7 años, me llamó. Su voz exacta. Papá, estoy asustada, ven a buscarme. Casi me suelto de la pared del susto. Pero mi hija está en Santiago, con su mamá. Esto no es real. No puede ser real. Los investigadores notaron que a partir de esta entrada, la escritura de Rodrigo se volvía más errática. Manchas de humedad, o sudor, o lágrimas empapaban las páginas. Había decidido que su única opción era adentrarse más en la mina, buscar un túnel alternativo de salida, o al menos encontrar un lugar con señal para el radio. Los mapas que tenía mostraban que había al menos 3 salidas de emergencia en diferentes niveles. Tenía que encontrar una. Avanzó por el túnel del medio durante horas, tal vez días, ya no podía saberlo con certeza. La oscuridad total, solo rota por su linterna agonizante, lo desorientaba completamente. Encontró más mensajes grabados en las paredes. Día 23, siguen multiplicándose, no mires hacia atrás, si escuchas tu nombre, no respondas. Y lo más perturbador, encontró un campamento abandonado. Sacos de dormir podridos, latas de comida oxidadas, y un calendario hecho con piedras donde alguien había marcado 89 días. Al lado, escrito con carbón en la pared, ya no recuerdo mi nombre. Ya no recuerdo la luz del sol. Ellos están en todas partes ahora. Día desconocido.
Creo que es jueves, pero no estoy seguro. Encontré agua en una filtración de la roca. Sabe a mineral y a óxido, pero es potable. Mi comida se está acabando, me quedan tal vez 3 días de raciones y las estiro. Pero el hambre no es el problema. El problema es que ellos están más activos ahora. Los veo en los límites de mi luz. Sombras que se mueven demasiado rápido para ser naturales, que se escabullen cuando las enfoco directamente. Y las voces no paran. Ya no solo imitan a mi familia. Ahora hablan entre ellos, en un idioma que no reconozco, pero que de alguna forma entiendo. Hablan de mí como si fuera comida, como si estuvieran esperando el momento perfecto. Esta mañana, o lo que creo que es mañana, desperté y había piedras formando un círculo perfecto alrededor de donde dormía. Yo no las puse ahí. Y dentro del círculo había algo, mi fotografía de Martina, la que llevo en mi billetera. Pero estaba fuera de mi bolsillo, puesta cuidadosamente sobre una piedra plana. Alguien o algo me revisó mientras dormía y no me desperté. Los expertos en trauma psicológico que revisaron el caso dijeron que Rodrigo mostraba síntomas claros de privación sensorial extrema combinada con terror profundo. La oscuridad absoluta por días, la falta de referencias temporales, el aislamiento total, pueden generar alucinaciones auditivas y visuales. Pero otros detalles no podían explicarse tan fácilmente. Rodrigo continuó escribiendo con determinación casi maniática, como si el cuaderno fuera su última conexión con la cordura, su último testigo de que lo que estaba viviendo era real. Describió cómo encontró una cámara enorme, catedral de roca, con estalactitas que brillaban con una fosforescencia verde enfermiza. En el centro había una especie de pozo, negro como tinta, del que emanaba ese olor a putrefacción y azufre. Y alrededor del pozo, huesos. Montañas de huesos humanos y de animales, algunos recientes, con carne todavía adherida. Otros tan antiguos que se desmoronaban al tocarlos. Ya no sé qué día es. El tiempo no existe aquí. Solo existe la oscuridad y ellos. Los he visto claramente ahora. No son humanos. Nunca lo fueron. Son largos, flacos como palos, con brazos que llegan hasta el suelo cuando caminan encorvados. Su piel es gris, casi translúcida, y puedo ver sus venas pulsando con algo negro. No tienen ojos, solo cuencas vacías, pero saben exactamente dónde estoy en todo momento. Y sus bocas. Dios mío, sus bocas se abren demasiado, imposiblemente, llenas de dientes como agujas. Conté 4 de ellos, pero creo que hay más. Se comunican con clics y silbidos, como insectos gigantes. Uno de ellos se me acercó mientras comía mi última lata de atún. Se quedó ahí, a 2 metros, olisqueando el aire. Pude sentir su respiración, húmeda y caliente, apestando a muerte. Me quedé completamente inmóvil. Después de lo que parecieron horas, se fue arrastrándose por el túnel. No sé por qué no me atacó. Tal vez estaba jugando conmigo. Tal vez me están engordando. O tal vez esperan a que enloquezca completamente. Esta fue la entrada donde la escritura de Rodrigo se volvió casi ilegible. Las letras temblaban, se superponían, había manchas que los análisis forenses confirmaron que eran sangre. Sangre de Rodrigo, pero también sangre de otra cosa, algo con componentes bioquímicos que no coincidían con ningún animal conocido. Rodrigo relató cómo intentó defenderse creando armas improvisadas con rocas afiladas y trozos de metal oxidado que encontró en el campamento abandonado. Hizo antorchas con su ropa y el aceite de su linterna. La luz, descubrió, los mantenía a distancia. Pero sus recursos eran limitados. Cada día que pasaba, cada hora, sus defensas se debilitaban. Y ellos lo sabían. Lo acechaban con paciencia infinita, como arañas esperando que la presa se canse de luchar contra la telaraña. Rodrigo escribió una carta para su familia, consciente de que probablemente nunca la leerían, pero necesitaba hacerlo, necesitaba decirles que los amaba, que lamentaba no haber sido mejor padre, mejor hombre. He encontrado la verdad. Y desearía no haberla encontrado. En una de las cámaras más profundas, donde el calor es insoportable y el aire apenas se puede respirar, hay pinturas. Pictogramas antiguos en las paredes, hechos con sangre y minerales. Muestran a estos seres, a ellos, pero también muestran a humanos. Sacrificios. Rituales. Los pueblos originarios de esta zona sabían de su existencia. Los alimentaban con prisioneros, con los enfermos, con los que nadie extrañaría. Y cuando los españoles llegaron y abrieron las minas, rompieron el equilibrio. Liberaron algo que debió quedarse sellado para siempre. Hay fechas grabadas.
1573-1644. 1891-1973. Cada fecha coincide con algún desastre minero registrado en la historia de la región. No fueron accidentes. Fueron masacres. Y la empresa que me contrató, esos malditos, lo sabían. Encontré documentos, viejos, podridos, en una caja metálica. Reportes de los años 70, escritos a máquina, donde describen entidades hostiles de origen desconocido y pérdidas aceptables de personal. Me usaron como carnada, como un puto ratón de laboratorio para ver si todavía estaban activos. Y lo están. Dios mío, lo están más que nunca. Rodrigo había encontrado la verdad más oscura, no estaba perdido por accidente. Fue enviado deliberadamente a ese infierno. La mina nunca cerró por falta de rentabilidad. Cerró porque ya no podían ocultar las desapariciones. Y ahora, décadas después, alguien quería saber si el problema persistía. La respuesta era un sí rotundo. En sus últimas entradas coherentes, Rodrigo describió cómo los seres se volvieron más agresivos. Ya no se escondían. Lo seguían abiertamente, arrastrándose por las paredes y el techo como insectos gigantes. Intentó correr, pero el laberinto de túneles lo desorientó completamente. Cayó, se lastimó la pierna, posiblemente una fractura. El dolor era insoportable, pero no podía detenerse. Ellos estaban demasiado cerca ahora. Sus clics y silbidos resonaban por todas partes, rodeándolo, acorralándolo. No puedo caminar bien. Mi pierna está hinchada, morada. Creo que tengo infección. El agua que bebí tal vez estaba contaminada, no lo sé. Tengo fiebre, alucinaciones. Veo luces donde no debería haberlas. Escucho música, canciones de mi infancia. Mamá cantándome antes de dormir. Martina riéndose. El mar de Iquique. El sol. Dios, cuánto extraño el sol. Cuánto extraño el cielo. Nunca pensé que extrañaría hasta el smog de Santiago. Cualquier cosa con luz. Cualquier cosa que no sea este infierno de roca y oscuridad. Uno de ellos me tocó hoy. Estaba descansando, llorando probablemente, y sentí sus dedos largos y fríos en mi hombro. Casi me muero del susto. Pero no me atacó. Solo me tocó, como estudiándome, como tratando de entender qué soy. Giré mi cabeza y lo vi directamente. Su cara a centímetros de la mía. Sus cuencas vacías donde deberían estar los ojos, su boca entreabierta mostrando esos dientes de pesadilla. Y lo más perturbador, parecía curioso. Como un niño examinando un insecto. Después se fue, disolviéndose en las sombras. No sé qué significa esto. ¿Me están estudiando? ¿O simplemente jugando con su comida? Los análisis psiquiátricos posteriores sugirieron que Rodrigo en este punto había entrado en una etapa de disociación. Su mente, incapaz de procesar el trauma constante, empezaba a fragmentarse. Pero su voluntad de sobrevivir, de documentar, de dejar testimonio, seguía intacta. Continuó arrastrándose por los túneles con su pierna destrozada, dejando un rastro de sangre que los seres seguían con interés mórbido. Encontró otra salida de emergencia marcada en su mapa, pero cuando llegó allí descubrió que había sido sellada con concreto. Alguien, en algún momento, decidió cerrar todas las vías de escape. Encerraron a esas cosas deliberadamente, pero también condenaron a cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado adentro. Rodrigo golpeó el concreto con las manos hasta sangrar, gritó hasta quedarse sin voz. Nadie respondió. Día 54. O 55. Ya no importa. He aceptado mi destino. No voy a salir de aquí vivo. Pero no les voy a dar el gusto de volverme loco o de morir llorando. Si voy a morir, moriré luchando. He estado haciendo trampas con las pocas cosas que me quedan. Rocas balanceadas que caen si alguien pasa por cierto lugar. Cuerdas tensadas con latas vacías para alertarme si se acercan mientras duermo. Filé mi cuchillo de supervivencia en las rocas hasta dejarlo más afilado que nunca. Maté a uno de ellos hace 2 días. Estaba bebiendo en la filtración de agua cuando lo atacó. No pensé, solo reaccioné. Le clavé el cuchillo en lo que supuse era su cuello. La sangre que brotó era negra y espesa como alquitrán, y quemaba como ácido. Me salpicó en el brazo y aún tengo la quemadura. El ser gritó, un sonido agudo que me reventó los tímpanos. Creo que ahora tengo tinnitus permanente. Pero lo maté. Se retorció en el suelo como una cucaracha antes de quedar inmóvil.
Los otros vinieron, arrastraron el cuerpo a las sombras y desaparecieron. Desde entonces me miran diferente. Ya no soy solo una presa fácil. Ahora soy una amenaza. Eso me da algo de satisfacción. Al menos voy a hacer que paguen caro matarme. Esta fue la penúltima entrada coherente del cuaderno. Rodrigo había pasado de ser una víctima aterrorizada a un guerrillero subterráneo, librando una guerra imposible contra enemigos que ni siquiera debían existir. Los investigadores encontraron evidencia física de esta batalla, marcas de garras en las paredes, manchas de esa sustancia negra que podría ser sangre, restos de trampas improvisadas. Rodrigo no se rindió. Luchó hasta el final con una ferocidad que solo puede venir de la desesperación absoluta. Su última trampa fue la más elaborada, un derrumbe controlado en uno de los túneles principales que aplastó al menos a 2 de esas criaturas. Pero era solo cuestión de tiempo. La última entrada del cuaderno está fechada como día 70. Última entrada. La caligrafía es apenas legible, hecha con carbón porque aparentemente Rodrigo ya no tenía lápiz. Dice así: se acabó. Ya no tengo fuerzas. Mi pierna está gangrenada. La infección se extendió. Tengo fiebre tan alta que ya no distingo qué es real y qué no. Pero ellos son reales. Siempre han sido reales. Están esperando afuera de mi último refugio, una grieta en la roca donde apenas puedo meterme. Puedo escucharlos arañando, tratando de entrar. Sé que eventualmente lo lograrán. O tal vez simplemente esperarán a que muera de sed o fiebre. A quien encuentre esto, no vengan a buscarme. Dejen que esta mina sea mi tumba. Sellen todas las entradas. Bombardéenlas si es necesario. No pueden dejar que estas cosas salgan a la superficie. Si tienen hambre suficiente, si se desesperan lo suficiente, intentarán subir. Y si eso pasa, Dios nos ayude a todos. Dile a Martina que su papá la amó hasta el último segundo. Dile a su mamá que lamento todo. Y a los culeros de la empresa que me mandaron acá, los veo en el infierno. Rodrigo Espinosa, minero, padre, hijo de Chile. Que Dios tenga piedad de mi alma. Después de esa entrada, solo hay una página más en el cuaderno. Una sola línea, escrita con letra diferente, temblorosa, casi infantil, él ya no escribe. Ahora escribimos nosotros. Tenemos hambre. Mucha hambre. Pronto subiremos. Los rescatistas encontraron el cuerpo de Rodrigo 70 días después de su desaparición, exactamente como indicaba su última entrada. Estaba encajado en una grieta estrecha, desnutrido, deshidratado, con múltiples fracturas y evidencia de infección severa. Pero lo más perturbador fueron las marcas en su cuerpo, arañazos profundos, mordidas que no coincidían con ningún animal conocido. Y su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo indescriptible antes de morir. Y ahí lo tienes, compadre. La historia completa de lo que le pasó a Rodrigo Espinosa en esa maldita mina de Iquique. Las autoridades clasificaron el caso como accidente laboral con complicaciones psicológicas por aislamiento. Sellaron la mina permanentemente 3 semanas después del rescate. La empresa que lo contrató desapareció, literalmente, no hay rastro de su existencia en ningún registro oficial. Y el cuaderno de Rodrigo, ese testimonio escalofriante, está guardado en algún archivo gubernamental donde nadie puede acceder a él. Oficialmente, esta historia nunca pasó. Pero los mineros del norte saben la verdad. Y ahora tú también la sabes. ¿Qué es lo que realmente hay ahí abajo, en las profundidades de la Tierra? ¿Criaturas que llevan millones de años esperando en la oscuridad? ¿Experimentos que salieron mal? ¿O algo mucho peor que no podemos ni imaginar? La próxima vez que pases cerca de una mina abandonada, acuérdate de Rodrigo. Acuérdate de lo que escribió. Y pregúntate, ¿cuántas minas más hay por ahí, selladas por una razón que el gobierno no nos quiere contar? Antes de irte, déjame en los comentarios, ¿crees que lo que le pasó a Rodrigo fue real o simplemente enloqueció por el aislamiento? ¿Y te atreverías a bajar a una mina abandonada después de escuchar esto? Dale like si esta historia te dejó helado, suscríbete para más historias de terror chilenas, y nos vemos en el próximo video. Si te atreves a volver, claro. Chao, y que duermas bien, si puedes. El desierto es inmenso, y las historias nunca terminan. Si quieres sobrevivir a la próxima noche, suscríbete a la oscuridad. Y recuerda, si ves una luz extraña en el camino, no te detengas. Te estaré vigilando.